Espero se encuentren bien. Esta semana ha sido una semana ajetreada. El domingo pasado estaba predicando aquí. Esta semana he corrido por algunos lugares en los Estados Unidos, ya estamos de nuevo aquí. Solamente la fuerza del Señor, ¿verdad? Pero mientras estaba en este viaje, el Señor me habló algo muy claro en el corazón, de sacar y de estudiar un poquito Éxodo, y vamos a ir viendo y estableciendo ciertos parámetros para nuestras vidas en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir y que todavía tenemos que enfrentar. Creo que el mundo nunca volverá a la plena normalidad que nosotros conocíamos. Muchas cosas cambiaron. Creo que muchas empresas cambiaron su manera de reuniones y se dieron cuenta que eran mejores. Las del Zoom, por ejemplo. Pero eso nos aleja como seres humanos del abrazo, de los sentimientos, nos hacemos más fríos. Son tiempos difíciles, pero tenemos que aprender de ellos. Y cuando el Señor me habló de Éxodo, pensé inmediatamente que Éxodo significa salida de la esclavitud. Y creo que muchos nos hemos hecho esclavos en diferentes áreas porque nos hemos acostumbrado a vivir en algún lugar donde solamente era un plan de Dios temporal. Ya lo voy a explicar un poco más. El Salmo 50, si usted anota o lo lee, Salmo 50, 15, estoy leyendo la Reina Valera del 60. Me gustó lo que dice ahí, dice, invócame en el día de la angustia. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Aquí hay algunas cosas que nosotros no nos damos cuenta, porque nosotros sí clamamos a Dios, sí invocamos el nombre de Dios, pero no estamos dispuestos muchas veces a honrarle. Porque Él dice, yo te voy a librar, pero tú me vas a honrar. Dios sabe que tú no lo vas a honrar, pero Él conoce la historia de tu vida antes de que la vivas. Y a veces yo me doy cuenta que las personas que invocan no reciben porque tampoco están dispuestas a honrar a Dios. Y eso se lo dejo ahí en su corazón. No voy a profundizar el tema, sencillo entenderlo. Creo que durante todo este mes voy a estar hablando de Éxodo y pensar que la primera pregunta me hice fue ¿quién escribió Éxodo? Se supone que Moisés, y vamos a hablar un poquito de él también. Usted sabe la historia del pueblo de Dios. Había una hambruna profunda y José llega como esclavo a Egipto, ¿recuerda? Y todo el proceso llega a ser el segundo, manejando todo Egipto, el segundo a bordo del gobierno. Y de repente llegan sus hermanos. No se dan cuenta, Él les da una provisión, pero luego todos vienen y se instalan en Egipto ya conociendo a José y ellos prosperan. Pero no era el plan de Dios. Dios había dicho y había una promesa sobre Abraham que les llevaría a una tierra prometida. ¿Recuerda eso? Eso es muchísimo antes. Pero ellos se establecen en Egipto. Ese no era el plan de Dios, pero un lugar temporal. Y los lugares temporales son buenos, pero no para que te establezcas ahí. Y a veces nos olvidamos que no era el plan o el propósito de Dios. Alguien podría decirme, pastor, pero ese plan de bendición era para el pueblo judío. Era una promesa hecha a Abraham para el pueblo judío. Déjeme decirle que no. La Biblia dice que si nosotros estamos en Cristo, si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestra condición ya ha cambiado de ser un gentil a ser un hijo de Dios. Porque dice la Biblia, ustedes que no eran pueblo, hoy son pueblo. Hoy son linaje escogido de parte de Dios. Y ustedes están bajo la promesa
de Abraham. Es decir, que este libro es tan actual porque cuando comienza a hablar de Éxodo dice, estas cosas acontecieron para que les sirvan de ejemplo a ustedes. Es decir, usted puede apropiarse de la palabra que yo voy a repartir en esta mañana a cada uno de sus corazones, es decir, esta palabra es para mí. Yo no sé lo que usted está pasando el día de hoy, pero estoy seguro que de alguna manera usted llegó a la iglesia con un problema, o está teniendo un problema el día de hoy, o sabe que también tendrá algún problema. Sí, los problemas siempre van a venir a nuestra vida. Voy a hablar sobre las adversidades de la vida. Adversidad quiere decir adverso a algo que yo espero. Si yo espero algo bueno que me suceda, si algo comienza a sucederme contrario, es adverso, eso es una adversidad. Ahora, el mismo viento que sopla contra un avión es el que le ayuda a levantarse. El viento es adverso a la velocidad del avión. El avión va corriendo y el viento es el que le ayuda a levantarse. Yo le voy a decir una cosa, usted es un águila del Señor. Y cuando viene el viento contrario a su vida, cuando viene la adversidad, Dios usa esa adversidad para que usted se levante y pueda volar a los niveles que Cristo Jesús quiere que usted vuele. Alguien alabe al Señor en esta mañana. Es algo para tomar en nuestras vidas en medio de... Hermanos, muchos de nosotros lo que hacemos en el tiempo de adversidad es quejarnos y dejar de lado la oferta que el cielo nos está haciendo. La cruz era adversa para Jesús. El pecado era adverso para Jesús. Pero eso le servía para que usted y yo seamos salvos. Es decir, en un momento dado el Señor dijo, pasa de mí esa copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, con ese viento en contra voy a salvar la humanidad. Entonces usemos esos tiempos de adversidad para nosotros como un regalo de parte de Dios para madurarnos. Es decir, podemos agradecer a Dios en medio de las situaciones difíciles. Déjenme leerle Éxodo capítulo 1, versículo 6. Dice así: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Murieron toda la generación, José, sus hermanos, toda la generación de ellos. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más, mire el 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Así que quiero, como introducción a esta enseñanza, pensar en varias cosas. Primero, la promesa que Dios le dio a Abraham cientos de años antes era que les daría una tierra prometida y los llevaría hacia esa tierra. ¿Sí? Una situación de hambruna hace que ellos lleguen a Egipto, pero se establecen en Egipto 430 años, pero ese no era el plan de Dios. Y yo pensé, ¿cuántas veces te has conformado con lo que tienes el día de hoy? En la situación que te encuentras el día de hoy. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es que sus hijos siempre estén en movimiento y creciendo. Amén. No que te establezcas en algo y decir, ya Señor, estoy conforme con mi suerte. No, en la canción es no estoy conforme con mi suerte. Pero muchos de nosotros establecemos un lugar y decimos, bueno, si Dios quiere, así ha de ser. Eso es conformismo. Dios siempre quiere que vayas creciendo. La Biblia dice que el que empezó la buena obra, entiendo lo que le quiero decir, está trabajando día a día para que usted crezca hasta la estatura de Cristo, un varón perfecto. Es decir, que Dios te ha constituido como hijo en la tierra. Tú llegaste con una mente carnal,
pero Dios va progresando en ti, va poniendo su mente en ti, va depositando su amor en ti para que tú vayas creciendo hasta un nivel alto, el nivel de Cristo. Entonces tú no puedes conformarte y decir, ahora yo me encuentro en Egipto, me encuentro bien. Dios te llama, te saca del mundo, del sistema del mundo, te establece en la iglesia para que tú crezcas y tú madures y tú puedas ser un instrumento en las manos de nuestro Señor. No es para que tú te quedes ahí sentado el resto de la vida diciendo, pues aquí está bien, aquí tendré mis hijos, crecerán mis hijos, casaré a mis hijos. No. Dios te ha llamado para grandes cosas. Solamente está en un tiempo de madurez espiritual. Amén. Y creo que hay acciones que son válidas para un momento y nos salvan la vida, pero las temporadas cambian. Y esa es una realidad que nosotros no podemos evitar. Ahora mismo estamos viendo claramente que hay un cambio en el mundo, que ya no será igual nuestro mundo. Y lo que ayer era una buena solución, hoy puede ser una mala idea. Porque el mundo está cambiando. Por favor, recuerde estas palabras: cambio, temporadas y transiciones. Cambio, temporadas y transiciones. Hay un tiempo de cambio, es un tiempo para cambiar, es un tiempo para transicionar de una cosa a otra cosa que Dios quiere. Qué importante reconocer el momento en que nos hallamos. ¿Sabe cuál es mi respuesta? Mi respuesta es clara a esta pregunta. ¿Qué hacer cuando sientes que estás siendo oprimido o esclavizado por cualquier razón? Clamar a Dios. El Señor dijo, clama a mí y yo te responderé. Necesitamos en estos tiempos clamar a Dios. Creo que el pueblo que comenzó a sentir la presión que Faraón empezó a hacer sobre el pueblo es que empezó a clamar. Cuando tú clamas, algo espiritual está sucediendo. Tú no lo ves, pero Dios comienza a trabajar en algo. Hermanos, esta situación de adversidad, Dios la usa a nuestro favor, porque necesita que nosotros maduremos. ¿Cuántas personas llegan a la iglesia esperando recibir algo de parte de Dios, como una casa, un carro, un matrimonio, que Dios sane un enfermo, pero no vienen buscando al Señor? El Señor dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, el resto. Pero nosotros venimos por el resto. Y como no encontramos el resto, porque no encontramos lo primero, que es el reino de los cielos en nuestra vida, no recibimos lo que estamos buscando, entonces nos damos la media vuelta y nos vamos al mundo nuevamente. Pero hay que tener paciencia, que Dios trabaje primero con mi carácter, antes de que Dios te dé el problema en que estás viviendo, la solución para decirte cómo puedes el día de hoy vivir para que no vuelvas a caer en lo mismo que has caído hasta el día de hoy. Amén. Entonces es un asunto de madurez, de tiempo. Nosotros estamos clamando, pero no viene mañana. Lo que sí es que Dios empezó. Cuando tú comienzas a clamar, Dios comienza un proceso para tu vida. Y yo quiero estar dentro del proceso del Señor. Yo quiero que tú te fijes, porque el enemigo, sí, quiere oprimir tu vida. Entre más tú lo conoces al Señor, mientras tú más te metes con el Señor, más enemigo del diablo te vuelves. Porque Dios no te llamó a estar sentado en la banca de una iglesia, sino a predicar su palabra. Y cuando tú maduras y comienzas a predicar, te vuelves un enemigo terrible de Satanás. Y Satanás te quiere aplastado, callado. Pero déjame decirte algo, la Biblia dice que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que lo que Él pueda oprimirnos a nosotros. Mire lo que la palabra de Dios nos dice en el verso 12, por eso le dije, présteme atención, porque de este versículo de Éxodo, que yo todavía no lo había visto, porque cuando Dios me habló sobre Éxodo, yo todavía no sabía. El Señor me dijo, métete en Éxodo, porque te voy a guiar por una senda que lleves a mi pueblo de la esclavitud a la libertad de pensamiento. Y dice la palabra en el verso 12, cuanto más los oprimían. Hermano, yo no sé cuánto oprimido estás el día de hoy. Hay mucha gente que abandonó la iglesia, pero tú estás aquí el día de hoy. Posiblemente te sientes oprimido con deudas, con problemas, situaciones familiares, enfermedades, aún muerte. Y dice, cuanto más los oprimían,
más se multiplicaban. En la aflicción crecían y se multiplicaban. ¿En qué? En la aflicción crecían y se multiplicaban. Y esa es la respuesta, es que es mayor el que está en ti. Cada vez que el diablo quiere pisotearte, Dios te levanta. Entonces tú dices, es que no puedes contra mí, porque Dios está conmigo. ¿Entiende? Usted tiene que declarar eso todos los días, saber que Dios en nosotros, esa palabra Emmanuel, que significa Dios en nosotros, la esperanza de gloria. Y entonces usted camina en ese pensamiento. Entonces vienen los vientos contrarios y usted abre las alas y vuela más alto. Entre más rápido usted aprenda, más rápido usted volará a los niveles de Cristo. Necesitamos entender que cuando el Señor le dijo, se lo dijo en serio: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí, porque yo vencí al mundo. Hermano, nosotros estamos batallando contra un sistema, y de nosotros depende cuál sistema va a crecer más en nosotros: el sistema del mundo o el sistema del cielo. Como hemos decidido por Cristo, Dios se ha decidido por nosotros. Y Dios nos va a ayudar a crecer a través de las adversidades. Me encanta esto. Dale un aplauso al Señor. ¿Sabe lo que tiene miedo Satanás el día de hoy? De los hijos de luz. Porque nosotros caminábamos en oscuridad. Y caminamos entre el tumulto que camina hacia la muerte. Pero los hijos de luz se levantan y dicen: este no es mi mundo. Somos peregrinos y extranjeros. Estamos caminando por aquí, predicando la palabra de Dios, pero nosotros vamos a la vida eterna. Vamos a una tierra prometida. Y por eso el pueblo de Egipto dijo: nos vamos a quedar aquí porque está bueno. 430 años, pero no era el plan de Dios. Y vamos a ver más adelante cómo Dios actúa. Por eso, antes de que usted tire la toalla, déjeme decirle que Dios está obrando a su favor. Quizás usted no ve el mundo espiritual, pero Dios, estoy seguro, estoy convencido que Dios está obrando a tu favor. Que tú vas a ver las promesas del Señor. Todo lo que Dios te ha prometido, tú lo vas a ver. Quiero decirte en esta mañana, para los que anoten, primero, que no tires la toalla, pero lo que quiero que anotes es esto. Primero, la adversidad produce crecimiento. La adversidad produce crecimiento. Los problemas y la adversidad producen crecimiento y desarrollo. Hermano, no creces en la zona de confort, creces en la adversidad y las situaciones difíciles. En esas temporadas en las cuales vemos las mayores, hermanos, quizás esta temporada es cuando vemos las mayores oportunidades de la vida. Si usted comienza con gratitud a decirle: gracias, Señor, porque te preocupas por mí y me estás ayudando a madurar, entonces tú vas a comenzar a ver la gloria del Señor. Dios te va a dar una visión para estos tiempos, porque eres grato con Él. Nosotros normalmente nos quejamos porque pensamos: somos hijos de Dios y todo me va a salir bien. Si todo te sale bien, no vas a madurar, no vas a crecer. Tenemos que aprovechar las oportunidades que nos da el mundo con sus adversidades. Nos va a ayudar a crecer. Así que diga conmigo: la adversidad produce crecimiento. ¿Cuántos quieren crecer? Diga: bienvenida adversidad. Usted jamás lo diría, porque es difícil, pero de la mano del Señor. A veces somos creyentes a medio turno. Cuando llega la adversidad salimos corriendo y despavoridos. Pero es allí donde nosotros le decimos: Señor, en ti he decidido confiar. La segunda cosa, la adversidad expone nuestra debilidad. La adversidad expone nuestra debilidad.
Y hay una palabra poderosa que le voy a leer en esta mañana en 2 Corintios, en el capítulo 9. Quiero que usted vea esto conmigo. Es algo que nos va a ayudar a desarrollar y madurar. Y dice, 2 Corintios 9:7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones, mire esto, y esto es para los pastores, para los que predican la palabra de Dios, para los que oran por enfermos, para que la grandeza de las revelaciones, ¿de qué está hablando el apóstol? Cuando tú te metes en la palabra, escúchame bien, hermano, cuando tú te metes en la palabra tiende a ser sabio a los que escudriñan la palabra de Dios. Y entonces ahora tú te crees sabio, ¿entiendes? Y oras por los enfermos y estos sanan y tú dices, es que Dios me usa a mí, ¿verdad? Y tú has visto que hay gente que comienza a medio volar. Cuidado, que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y uno tiene que estar consciente de que no es uno, sino que es Dios. Hay gente que dice, no, es que yo entro ahí, yo pongo la mano y la gente aplaude, viene el profeta tal, el pastor tal. Hermano, vengas a la iglesia por ningún pastor, ningún profeta, ven a la iglesia por Cristo. Él es el único que salva, restaura, sana y regresa en gloria. Y a veces me he sentido como aquel burrito que iba caminando, decía, mira cómo me ponen las palmas. Burrito, es por Cristo que está encima tuyo, no por ti. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, porque esto es excelente, hermanos. Dice, porque para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. El hombre, hermanos, que es llamado después de la muerte de Judas, es llamado, escribe prácticamente todo el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Y él quizás tenía más gloria que los demás por todo lo que hacía, pero fue el que más sufrió por causa del evangelio. Y él lo dice en los Filipenses, que fue aplastado, pero gracias por eso, porque entonces el evangelio corrió por el mundo entero. A veces queremos servir al Señor sin pagar un precio. Hermanos, la adversidad es buena porque te ayuda a madurar y a crecer, pero te ayuda a saber que eres débil en Cristo. Y miren lo que sigue diciendo: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces? 3 veces le he clamado, pero la tercera entendió. No siguió clamando por lo mismo, porque entendió el apóstol Pablo. Y le ha dicho 3 veces, he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Que sea suficiente lo que he hecho por ti. Que sea suficiente la gracia que he derramado sobre ti. Es decir, vas a sufrir, sí, vas a sufrir, Pablo, por causa del evangelio. Que te baste y te sobre mi gracia. Miren lo que le dice. Miren lo que le dice. Porque mi poder, le dice Dios, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, entre más débil eres, más fuerte es el Señor en tu vida. Alguien alabe al Señor en esta mañana. ¡Qué palabra, hermanos! Por tanto, miren lo que sigue diciendo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, en adversidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué bueno es el Señor, hermanos. Qué bueno es el Señor. Alguien alabe el nombre de nuestro Señor. La tercera cosa que quiero decirle esta mañana es que la adversidad también revela tu necesidad de Dios. Hermanos, solamente en una necesidad grande es que la gente busca de Dios. Y debemos dar gracias a Dios por esa adversidad que te trajo. Hermanos, yo estoy aquí porque mi padre murió un día en un accidente de aviación. Y ese día
que mi padre moría, Dios le hablaba al corazón a mi madre, una mujer de 22 años. Y entró el presidente al cuarto de mi mamá. El presidente de aquella época se llamaba Velasco Ibarra, con todos los ministros, porque mi padre era un funcionario del gobierno y murió mucha gente del gobierno de Velasco Ibarra en ese accidente. Mi padre era uno de ellos. Pero entraron ahí para consolar a mi madre, una mujer de 22 años. Ahí estaba su mamá, mi abuela, sentada, una mujer que creía en todos los santos. Y cuando vio el testimonio que una mujer de 22 años le daba al presidente y a los ministros de lo que es confiar en Dios, mi abuela se entregó a Cristo en esa mañana y fue una de las precursoras del Evangelio en la ciudad de Guayaquil. Por eso estoy aquí, porque una adversidad hizo que toda mi familia conociera a Cristo. Que alguien alabe al Señor. Podrías quejarte. Uno se queja amargamente, pero quiero decirte que nadie tiene la vida comprada y que si estamos en Cristo, la muerte es victoria. Dice, sórbida es la muerte en victoria, o sorbida es la muerte en victoria. Quiere decir que si tú estás en Cristo, no le tengas temor a la muerte ni al COVID. Más bien preocúpate de que Cristo tenga el reino en tu corazón. Y el resto, hermano, déjaselo a Él. La adversidad también revela tu necesidad de Dios. La cuarta es, la adversidad produce incomodidad y la incomodidad produce crecimiento. La incomodidad produce crecimiento. ¿Cuántos están recién casados por aquí? Que todavía no tienen hijos. Allá, qué bueno. Le voy a decir lo que va a pasar cuando comience a crecer la familia. La mamá va a estar incómoda. Usted se ha dado cuenta que cuando come mucho, que dice, me siento hasta acá. Y ahora imagínense cuando tiene un niño en el vientre que está creciendo. El niño le pone a la madre incómoda. ¿La ha visto? Es que no me puede sentar así. Y el niño le aplasta el hígado y le aplasta el riñón y le aplasta el corazón y le aplasta la tripa allá adentro. Y está creciendo el niño. Para que la familia crezca, alguien va a tener que pagar un precio de incomodidad. Pero al final esa incomodidad termina siendo tu bendición. Hermanos, así es. La incomodidad, hermano, produce crecimiento. Todo crecimiento trae oportunidades y envuelve un riesgo. Todo crecimiento trae cambio y todo cambio implica pérdida y toda pérdida produce dolor. Es así, es parte del crecimiento del ser humano. Quinta cosa, la adversidad te da la oportunidad de desarrollar tu confianza en Dios. Hermanos, la fe te presiona, te hace ir más allá. Es como cuando eras niño y vas a empezar una carrera con todos los niños de tu grado y comenzaba la carrera y tu padre, tu madre, la abuela gritaban, corre Juanito, corre Juanito. Tú ya no dabas más, pero por el impulso que te gritaban, tú corrías un poquito más y de pronto ganabas. La fe hace que nosotros podamos vencer al mundo. Amén. El Señor desde el cielo te dice, dale un poco más, no tires la toalla, dale un poco más, un poquito más. Hermanos, cuántas almas, personas ha perdido la iglesia en estos tiempos. He hablado con tantos pastores, dice pastor, 50% de la iglesia, 40% de la iglesia, 30% de la iglesia. Pero ¿sabe dónde comenzó a crecer y no disminuir? ¿Sabes dónde? En Venezuela. Porque la adversidad produce cambios favorables. Y estaba abrazado un pastor que amo, me pidió que vaya ahora a Venezuela a predicar. Yo quiero que ellos vengan acá. Me dice, pastor, es la cuarta iglesia que abro. Son solo ellos, 2 pastores. Dice, ¿sabe lo que más me dolió? Es que en medio de la adversidad los pastores corrían y abandonaban su pueblo. Dice, yo me establecí. Comencé con una iglesia. Yo he predicado en 3 de las iglesias de él al mismo tiempo. Es solo la pareja pastoral. No es que tiene una acá, ya pastorean. No. Todo lo tiene con circuito cerrado. Cada iglesia más de 3,000 personas. ¿Sabe cómo ha crecido este hombre?
Porque en medio de la adversidad, Él produce crecimiento. Cuando hay situaciones difíciles, la iglesia debería crecer. Pero vino el COVID con las mentiras de Satanás y todo el mundo corrió. Corren de la iglesia pero hacen fila en los supermercados. ¿Aló? La adversidad revela tu carácter. Estoy adelantándome a este punto. La adversidad revela tu carácter y expone algunas cosas de ti. Hermano, como lo he dicho muchas veces, la crisis no forja tu carácter, revela quién eres. Las crisis no forjan tu carácter, simplemente revelan quién eres y en quién confías. En medio de los tiempos difíciles es que tenemos que aprender a confiar en Dios. Amén. A mantenernos de la mano de mi Señor. No solo eso, en los momentos de presión sale a la luz lo que eres. Y está a gran distancia de lo que piensas que eres. Deja que el Señor te hable en esta mañana. La pregunta es, ¿cómo reaccionas ante las crisis de la vida? Solo tú puedes contestarte esa pregunta a ti mismo. ¿Cómo reaccionas ante las crisis en tu vida? ¿Sabe? La oración debe ser nuestra primera respuesta y no la última opción. La gente dice, ya no nos queda más que orar. Y eso no toca el corazón de Dios. En medio de la crisis, la primera respuesta es la oración. Clama a mí y yo te responderé. Comienza un pueblo a gemir y a clamar porque hay una presión de Faraón. Faraón es la representación de Satanás para estos tiempos en nuestra vida. Él comienza a presionarte, a hacerte sentir incómodo, para que tú maldigas a Dios y tires la toalla y salgas de la iglesia. Pero mientras tú estás clamando, Dios está haciendo nacer a alguien. Y Dios hace nacer a Moisés. Ese era el libertador. Mire usted, ¿qué tiempo se demoró Moisés hasta sacar al pueblo? Primero tenía que crecer, pero antes de crecer Satanás lo quería matar, porque él sabía que esa era la promesa de Dios. No sabía cuál, pero sabía que acababa de nacer sobre la tierra alguien que salvaría al pueblo de Israel. Lo mismo pasó con Jesús. Así que se dedicó a buscar quién era y dijo, vamos a matar a todos los niños. La madre pone en este Moisés a Moisés y lo suelta en el agua sabiendo que la madre lo recogería, que la esposa del faraón lo recogería. Y se acerca y le dice, mire ese niño que encontró, si quieres yo soy la nodriza. Y puede poner en este niño principios de la palabra, establece principios de la palabra en Moisés. Y cuando llega a cierta edad, Moisés sabe que tiene que hacer algo por ese pueblo y mata al egipcio. ¿Recuerda la historia? Y tiene que huir, es decir, sigue retardando la promesa. Para el pueblo, Dios se olvidó. Hoy nosotros vemos que Dios no se ha olvidado, que Dios está esperando el tiempo correcto, ¿sí? Porque luego de eso, Él se va para el desierto y se casa. Y luego cuando Dios lo encuentra le dice, mira Moisés, tienes que ir, yo te he creado para este propósito. Y él le dice, yo soy tartamudo. Y le dice, ve, que yo estoy contigo. Y viene Moisés, y quien endurece el corazón de Faraón es Dios, para que el mundo viera la grandeza de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando les preguntan a Jesús, este hombre está enfermo porque pecó él o porque pecó sus padres? ¿Recuerdan eso? ¿Cuál fue la contestación? Ninguno de los dos casos, solo para la gloria de Dios. ¿Por qué endureció Dios el corazón de Faraón? Para la gloria de Dios. ¿Por qué tiene que esperar las promesas para la gloria de Dios? Porque llegará un día que tú glorificarás al Señor y honrarás al Señor, porque habrás madurado y habrás entendido que Dios nunca se olvidó de ti. Alguien alabe al Señor en esta mañana. Todo esto pasaba con un propósito.
Diga conmigo, todo tiene un propósito. Y ese propósito es madurarte porque Dios te ama y quiere que madures en Cristo. No es para que sigas siendo un niño en Cristo, sino que tú madures. Hermano, gracias. Para que puedas madurar en Cristo Jesús. Voy terminando con esto, porque yo puedo ver el pueblo ajeno a todo ese mover espiritual. Seguía sufriendo, seguía gimiendo, pero sigue clamando. Yo quiero decirte en esta mañana que tienes que aprender a clamar delante de Dios y a esperar el tiempo de Dios. Porque no es en nuestra voluntad, sino en la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Diga conmigo, hágase tu voluntad. Dígale al Señor, hágase tu voluntad en mi vida como en mi familia. Dígale al Señor en esta mañana, no es a mi manera, es a tu manera, Señor. Yo voy a aprender a esperar y respetar, Señor, el tiempo que tú has dicho que me vas a bendecir. Temporadas empiezan y temporadas terminan. El lugar al que Dios te llevó ayer no necesariamente sirve hoy. Todo cambio se gesta en oración. Lo que dará paso a nuevas transiciones para poder llegar a un nuevo comienzo. Llegar a un nuevo comienzo implica dolor, porque es volver a comenzar. Hermanos, cada servicio de esta iglesia estábamos llenos. Y cuando terminó la pandemia, tuvimos el primer servicio, una sola reunión. Yo pensé, va a estar llena la iglesia en una sola reunión, van a venir desesperados. Habían 60, menos de 60. Y yo dije, Señor, debo volver a empezar. Y me dolió tanto el corazón. Es decir, 30 años he estado aquí. Ha costado lágrimas, ha costado oración. ¿Y sabe lo que me dijo el Señor? Si es necesario, sí, porque tú te has olvidado de llorar delante de mí. Vuelve a arrodillarte y vuelve a clamar, porque te has olvidado de cómo clamabas por el pueblo de Cuenca. Y yo dije, bendito sea tu nombre, Señor. Hoy estamos nuevamente creciendo y yo estoy clamando y estoy buscando más de Dios. Porque a veces tendemos a olvidarnos. Las aflicciones nos sirven para volar alto. Sigue clamando en medio de la adversidad y deja que esa adversidad, ese viento contrario, te levante. Recuerda, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Denle la gloria al Señor. Póngase de pie en esta mañana y alábelo. Vamos, alabe al Señor. Dele un aplauso fuerte al Rey de Reyes. A Él sea la gloria.